¿Qué tal amigos de YouTube? En este video, como dice el título, voy a hablar de esta frase "nunca os conocí", y en especial quiero dedicar este video a muchos hermanos cristianos de diferentes denominaciones, católicos, evangélicos, pentecostales, bautistas. Así que yo les voy a pedir que hagan circular este video porque tiene un mensaje muy fuerte y muy poderoso para todos los cristianos, porque la gran mayoría de ellos ha rechazado los mandamientos de Dios o han desechado parte de las leyes y los mandamientos que Dios ha dado. En muchos púlpitos cristianos se predica que la ley de Dios no tiene vigencia, que los mandamientos de Dios no deben guardarse, pero quiero leerles un texto muy fuerte, muy poderoso, que aparece en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, bajo el título "Nunca os conocí", para que veamos la importancia que tiene la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Dice la Biblia, dice el Mesías, Jesucristo, Yahushua: "No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos". Esta parte ya es interesante de por sí, porque son muchos los que se hacen llamar cristianos, son muchos los que le dicen a Cristo Señor, Señor, pero dice que va a entrar en el reino de los cielos no el que dice Señor, Señor, no el que dice soy cristiano, sino el que hace la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Yo no lo voy a decir con mis palabras, sino que vamos a dejar que la misma Biblia lo diga. En Romanos capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 17 y 18 dice: "He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor". Según Pablo, la voluntad de Dios está reflejada en la ley, y el judío conoce la voluntad. Después no guarda los mandamientos, ¿no? Pero porque habla justamente de la hipocresía de los judíos que no guardan los mandamientos. Pero acá dice claramente que la voluntad de Dios está en la ley, y instruido por esa ley aprueba lo mejor. O sea que, ¿cuál es la voluntad de Dios? La ley de los 10 mandamientos. Pero vamos a leer otro pasaje más que está relacionado con esto de "nunca os conocí". ¿Qué significa la voluntad de Dios o qué es la voluntad de Dios? Salmos, lo tenía marcado, Salmos capítulo 40, versículo 8. "El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón". Estas son palabras de Cristo, aunque lo escribe David. En realidad es Cristo el que habla de manera profética acerca de que ofrendas, sacrificios, holocausto no le agradó a Dios, sino la obediencia, ¿no? Dice: "El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón". ¿Qué significa la voluntad de Dios? Significa guardar los mandamientos, observar la ley. Así que si nosotros volvemos a Mateo capítulo 7, versículo 21, no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad, el que guarda la ley, el que guarda los mandamientos, el que va a entrar en el reino de los cielos. Y el versículo 22 dice: "Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?". Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy en día se basa el cristiano, para definir si algo es de Dios o no, en los milagros. Se basan en las profecías, en el don de lengua, en que expulsan fuera demonios, que hacen este o aquella señal. Sin embargo, la Biblia dice que muchos en aquel tiempo van a decir: "Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros". O sea, hubieron señales visibles. ¿Qué le va a responder el Mesías? "Entonces le declararé: nunca os conocí", versículo 23. Dice: "Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad". Fíjense qué interesante. No importan los milagros, no importa el don de lengua, no importa las profecías, no importa si podemos voltear a las personas tocándolos con la mano. Son todas señales externas que no demuestran nada. Cristo les va a decir: "Apartaos de mí, hacedores de maldad". Pero yo quiero llevarles a reflexionar sobre esta palabra, la palabra maldad, que aparece en Mateo 7, ¿sí? Versículo 23. Esta palabra maldad en realidad es muy importante, aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y esta es una de esas ocasiones. La vamos a buscar en el diccionario Strong. Si nosotros buscamos en el diccionario Strong la palabra maldad,
Lo tenemos aquí. Vamos a ver si podemos acercar un poquito. Mateo 7:23, apartados de mí, hacedores de maldad, es la palabra 458 del griego, del diccionario griego. Así que lo vamos a buscar a ver qué significa. Vamos a la parte 458 del griego y la palabra es anomía, ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Muchas veces que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento iniquidad, maldad o impiedad, está hablando de infringir la ley. ¿Qué significa anomía? Significa sin ley. A es una negación, nomía significa ley, es que no tiene ley. Entonces cuando volvemos a Mateo, capítulo 7, versículo 23, Cristo les dice, no puedo acomodar, ahí está. Apartaos de mí los que violan la ley. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, si repasamos este pasaje, no es el que dice ser cristiano, no es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Guardar sus mandamientos, guardar sus leyes. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios? ¿Sí? Hablamos en lengua, saltamos 2 metros hacia arriba, hicimos caer a la gente, llenamos estadios. Entonces les declararé, obviamente esas son palabras mías, ¿no? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, violadores de la ley. Apártense de mí, violadores de la ley. Entonces Cristo dice, yo no los conozco. O sea, Cristo no tuvo relación con ellos. El espíritu que ellos tenían no era de Cristo. Porque el espíritu de Cristo nos lleva a la santidad, nos lleva a guardar sus mandamientos, no a violarlos, y mucho menos a enseñar a violar los mandamientos. Voy a terminar con un texto que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, que dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si nosotros realmente conocemos a Cristo, si realmente amamos a Cristo, no vamos a violar la ley que Él mismo escribió con su dedo en el monte Sinaí. Cuando Cristo venga, no va a venir a buscar a un pueblo que haga señales y milagros o que haga esto o aquello, sino que va a venir a buscar un pueblo que guarde todos sus mandamientos, que guarde su ley, que cumpla perfectamente la voluntad del Padre. Recuerden el pasaje de Salmos capítulo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Espero que les haya gustado este video de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Nunca os conocí. Si les gustó, denle a me gusta, compártanlo con sus amigos cristianos, no importa de la denominación que sea, ya que Dios va a venir a buscar un pueblo que refleje su carácter, que refleje sus mandamientos. No va a venir a buscar una denominación, sino que va a venir a buscar un pueblo obediente que refleje la imagen de Cristo. Compartan este video con sus amigos. Todo lo que ustedes me quieran decir, me lo pueden dejar en los comentarios ahí abajo. Y si se suscriben al canal, van a estar recibiendo los videos nuevos que yo haga cada semana. Hasta la próxima.